Entonces vamos a leer en la palabra de Dios para empezar, continuar con el tema de hoy. Vamos a leer en Mateo. Estoy enredada con el bichito este. Mateo 13:47. Dice así: y asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Y otro texto que es en 2 de Tesalonicenses 5:21, que dice: examinándolo todo, retened lo bueno. Entonces hoy vamos a hablar, fíjense que en estos textos hablan de escoger lo bueno, escoger lo malo, retener lo bueno y desechar lo malo. Hoy vamos a hablar nosotros hablamos la semana pasada en el tanque de la protección. Hoy vamos a hablar de la sobreprotección. Vamos a hablar algunas cosas de la sobreprotección para ver qué nos enseña el Espíritu Santo. Ya leímos en esa porción de la palabra que nosotros tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, y que tenemos que aprender a discernir lo bueno de lo malo. Pero para nosotros poder discernir lo bueno de lo malo y poder examinar, nosotros tenemos que tener un equilibrio en nuestra sanidad. Debemos tener equilibradamente lo que es la protección de Dios y eliminar de nosotros, si hemos sido sobreprotegidos, y eliminar de nuestros hijos la sobreprotección. Porque tanto es dañino la desprotección, o sea, el abandono es dañino, pero la sobreprotección también es dañina. Por eso es que necesitamos a Cristo, porque el Señor es el que nos da el equilibrio. Cuando nosotros leemos la palabra, es el que nos da el equilibrio. ¿Cómo obtenemos ese equilibrio? Cuando obedecemos, nos discipulamos, nos disciplinamos, leemos la palabra, asistimos a los talleres, asistimos a los ayunos, porque esa instrucción es la que nos va a poner en el equilibrio de lo que nosotros debemos hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la sobreprotección? La sobreprotección es cuando alguien hace las cosas por ti, ¿ok? Y no permite que uno las haga, sino que dice: no, yo te lo hago porque tú lo puedes hacer mal o tú no lo sabes hacer. Es como dice el proverbio popular que dice: es darle el pez en vez de enseñarlo a pescar. Nosotros tenemos que enseñar a pescar, no dar el pez, porque entonces estamos sobreprotegiendo, y la sobreprotección inutiliza a la persona, inutiliza al niño o inutiliza al discípulo. Y si nosotros tenemos esto, pues tenemos que sanar para estar en la perfecta línea del Señor, que sentimos la protección de Dios, pero nos sentimos independientes con el Señor y no estamos oprimidos por una sobreprotección que nos hayan dado nuestros padres. La sobreprotección es lo contrario del respeto, ¿verdad? No respetamos a la persona cuando le decimos: no lo hagas porque yo mejor lo hago yo. Entonces le estamos dando un mensaje tácito a la persona no sabe hacerlo, la persona no entiende, y yo sí lo sé hacer. Ese es el mensaje que le damos. Entonces allí mermamos su autoestima y su capacidad de acción se la quitamos, ¿ok? Se la estamos robando. Y pensamos que el niño no lo puede hacer por sí mismo, o el adulto no lo puede hacer por sí mismo, que no es capaz de hacer nada, porque todo lo tenemos que hacer nosotros. Una mamá o un papá que todo lo hace, entonces está sobreprotegiendo al niño. Si el niño riega los juguetes, el papá o la mamá salen y lo recogen, no enseñan que ellos lo tienen que recoger. Muchas veces es porque dicen: no, es que él no lo sabe hacer, él tiene que hacerlo mal, pero lo tiene que hacer, porque cuando uno empieza a hacer las cosas, uno las empieza a hacer mal, ¿verdad? O aprender, ¿verdad? Si tú le dices a una persona que haga, a un niño o a una niña que haga la cama,
Por supuesto le va a quedar con arrugas, pero hay que dejarlo porque eso es su etapa. El otro día escuché yo un comentario que la esposa del presidente Obama, cuando llegó a la Casa Blanca, una de las cosas que ella dijo fue que a sus niñas la dejaran lavar los platos y llevar el plato a la cocina, y se lo dijo a toda la servidumbre, que porque ellos iban a estar allí poco tiempo y que entonces era la costumbre en su casa, ¿verdad? Entonces ella los está poniendo a hacer cosas, no que todos se lo hagan, porque eso le hace mucho daño. El control, ¿verdad? Muchas veces el control está ligado a la sobreprotección. La sobreprotección está como hermanito del control, porque quiere controlar a la persona sin darse cuenta cuando le hace todo. La controla y le dice, no, esto no es así, lo vas a hacer así, y no deja que el niño o la persona se desarrolle abiertamente, ¿no? Si la persona tiene sobreprotección y que está ligado con el control, eso lo debemos trabajar con perdón y arrepentimiento, porque viene de una herencia que es la brujería. Todo el que ha tenido prácticas de brujería o herencias de brujería, pues tiene que arrepentirse y trabajar con el control, porque del control viene la sobreprotección. ¿Ok? Nosotros debemos impartir las conductas bíblicas para poder sacar esto. O sea, tenemos que dejar al niño o a la persona que actúe solo en la medida de su capacidad. Ya vamos a ver más adelante. Sobreproteger no es lo mismo que mimar. Mimar es demostrar amor y darle ternura y darle tiempo de calidad. Sobreproteger es darle el mensaje, tú no puedes, tú nunca vas a poder. Entonces, cuando el niño crece, se va a conseguir en situaciones especiales, en el trabajo, en la universidad, donde dice, pero es que no puedo hacerlo, se siente como atado emocionalmente, y es porque tuvo padres sobreprotectores. Si lo tuvimos, tenemos que desligarnos de eso, porque eso troncha nuestra vida espiritual y el servicio en los caminos del Señor. Estorba secularmente y espiritualmente. La sobreprotección, cuando somos padres sobreprotectores, esto puede indicar un reflejo de nuestro sueño frustrado. Queremos proteger de tal manera a nuestros hijos para que no le pase lo que nos pasó a nosotros, o para que sean lo que yo no pude ser. Entonces le vamos controlando la vida y lo vamos guiando según nuestros deseos, y no ponemos eso delante del Señor para que el Señor haga con el niño lo que el Señor tiene en sus planes y sus propósitos. Si una persona quería ser bailarina, entonces guía con el control, por eso es que tenemos que salir del control que viene de la brujería. Con el control guía a la hija a que sea bailarina. ¿Y qué pasa? Que cuando ella es grande, yo conocí un caso así, que la mamá, y es que ese era el sueño de la mamá, y logró que la muchacha, la niña, fuera hasta Rusia bailando, pero hubo un día que ella no quiso ser más bailarina, porque eso no era de ella, eso era de su mamá. Su mamá la controló, la sobreprotegió para que ella hiciera eso. Entonces puede ser reflejo de nuestro sueño frustrado. Por eso nosotros debemos sanar, para no impartir a nuestros hijos las frustraciones que nosotros tenemos, y decir, no, es que como yo no tuve esto, yo quiero que mi hija o mi hijo lo tenga en grande. Entonces nos desvivimos por hacerle una vida controlada por nosotros a nuestros hijos, y no tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta que Dios tiene un plan para cada niño, y decirle al niño, a ti te gusta, tú qué quieres, ¿verdad? Porque el niño puede tener su decisión, a lo mejor tiene una decisión a los 7 años y otra a los 12, pero él tiene que ir cambiando y sintiéndose que él puede pensar por sí mismo y tomar decisiones, por supuesto, apoyado por sus padres, pero eso le ayuda al desarrollo de su personalidad. Nosotros debemos sanar mediante la instrucción del Espíritu Santo, ¿verdad?
para que en nuestra conducta no salgan esas raíces con nuestros hijos y con los discípulos, porque muchas veces entonces controlamos y sobreprotegemos a los discípulos. Y nosotros debemos guiar a las personas, a los discípulos, a que sean independientes con el Señor. Nosotros le damos el apoyo, pero ellos tienen que ser independientes con el Señor. A veces dicen, no, es que mire, yo no me puedo ministrar yo sola, es que yo sola no puedo. Y le digo, ¿por qué no puede? Mira, tenemos la instrucción, ¿verdad? Tenemos la instrucción de la palabra. Tenemos la guía, tenemos libros de guía, tenemos orientación personalizada. Entonces sí podemos, nosotros sí podemos ir a que el Señor nos sane, podemos orar al Señor y podemos ser independientes con el Señor para conocerlo como nuestro sanador. No está de más que nos ayuden, ¿verdad? Que en determinado momento oren por nosotros, pero al Señor le interesa que nosotros estemos en la escuela directo con el Espíritu Santo para que nosotros podamos desarrollarnos. No que, ok, me atienden y me ayudan, ¿verdad? Que es bueno y es sano y es permitido, pero entonces yo necesito en un determinado momento ser destetado para tener mi encuentro con el Señor en esa área porque ya tengo la instrucción. Y así no caigo en la sobreprotección, que cuando me toca ayudar a otra persona digo, pero ¿y qué le digo? ¿Cómo hago? Mira, tiene este problema, ¿y cómo hago? ¿Por qué? Porque no hemos estado directamente con el Señor en esa área. Entonces es importante esto, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, si un médico, cuando yo voy a un médico y tengo cualquier dolencia, el médico me sana, ¿verdad? El médico me sana. Pero yo salgo de allí sana, pero ¿puedo yo sanar a otro? No puedo sanar a otro. ¿Por qué? Porque ese médico, para él sanar a otras personas, él fue a la fuente de la sabiduría y estudió y trabajó y manejó. Entonces, él puede sanar a otros. Entonces, cuando yo voy directo al Señor, Señor, porque esto es una escuela para aprender a ser ministrado por el Espíritu Santo para ministrar a otros. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, cuando ese médico estudia, puede sanar a otros. Pero cuando yo me veo con un médico para que me ayude, yo no puedo sanar a otros. Entonces, yo tengo que ir a la fuente de la sabiduría, que es el Espíritu Santo. Le digo, Espíritu Santo, tengo este problema, ayúdame. ¿Ok? Y va a venir una avalancha de gente que nosotros tenemos que ya como crecer en esa área para poder ayudar a más personas. En Mateo 15:13 dice que será desarraigado lo que nuestro Padre no plantó. Cuando nosotros vamos al Espíritu Santo y le pedimos que desarraigue, es que nosotros ponemos mucho más interés. Porque cuando muchas veces la gente no toma apuntes, vienen al taller, no toman apuntes. Y los apuntes hay que tomarlos porque tenemos que anotar siquiera lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Si yo estoy oyendo un taller para sanidad y de repente oigo una frase que dice, bueno, no te dejaban recoger los juguetes, te los recogían, y yo me acuerdo que eso a mí me lo hacían, yo tengo que anotarlo. ¿Para qué? Para poder seguir adelante oyendo, y ya eso quedó anotado para yo trabajarlo después. ¿Ok? Entonces, el sobreprotegido dice, no, bueno, yo no anoto porque cuando yo pida oración, oran por mí. ¿Verdad? Entonces, no es la idea lo que se quiere. En la sobreprotección, dice, fortaleces a alguien cuando le ayudas un poco, lo fortaleces. Pero si le ayudas demasiado, lo debilitas. Y este es el origen de los talleres. Yo, después de una experiencia de muchos años, yo atendí a las personas
sobreprotegiéndola demasiado, pero yo veía que, o sea, porque me nacía, porque quería verlo sano, porque el don me guiaba a ayudarlo, pero a lo largo del tiempo yo no veía frutos de arrepentimiento, de temor de Dios, de comunión con Dios. Entonces yo dije, bueno, Señor, pero entonces aquí falta como un eslabón, aquí hay algo raro, aquí hay algo... Y dejé de hacerlo hasta que el Señor me habló y me mostró, me enseñó la doctrina del arrepentimiento, que ese es el tema que viene después de este, ¿no? Del arrepentimiento. Y entendí que el arrepentimiento nos guía a Dios directamente, y es como nosotros podemos ser sanos y podemos ser libres de todas las cosas. Entonces es una manera de estar dependiendo totalmente de Dios. Sin arrepentimiento no hay quien dependa de Dios. Esperamos ser más bien sobreprotegidos y ayudados en sobremanera, o sea que vamos a ser sobreayudados. Entonces eso no da fruto, porque no sabemos trabajar y no sabemos manejar. Yo he visto en mi experiencia personas que he atendido de lejos por teléfono. Entonces yo dije, bueno, Señor, aquí hay estas personas, no las puedo tener cerca, entonces le doy los libros, le doy la guía, le doy instrucciones por teléfono. Cuando tienen problemas pues me llaman, pero entonces ellas van a Dios. Van a Dios y el Señor les ayuda, y el Espíritu Santo les ha ayudado de manera tremenda. Que ¿cuál es el fruto? Que personas que tienen poco tiempo siendo instruidas en esto, ya tienen personas que están discipulando. Y una de las cosas por estos talleres que estamos dando es que nosotros tenemos que pedirle al Señor discípulos, porque no es para ponernos gorditos, como hemos dicho en otras oportunidades, llenarlo de este manjar, de esto tan bueno, tan precioso, pero entonces no se lo damos a nadie. Cuando yo he puesto a estas personas a que vayan a Dios, ok, te pasa esto, ok, y se ponen con el teléfono con lápiz y papel, porque hay que anotar, hermano, hay que ser, es una escuela, hay que ser disciplinado, no venir solo a oír, porque yo admiro, porque yo digo, bueno, entonces tienen una memoria prodigiosa, ¿verdad? Tienen una memoria prodigiosa. Entonces estas personas ya tienen otros discípulos. ¿Y qué están haciendo? Me dice, Mirta, me está buscando una persona y quiere hablar conmigo. Entonces, como ha tenido muchas sanidades, ha procesado sus tanques, ha leído los libros, lee la palabra, tiene su disciplina, ayuna y su media hora de adoración, entonces la gente la busca. Y yo le digo, haga lo que yo hice contigo, y ella hace lo que yo hice con ella, y se le están añadiendo personas a las que ella tiene que ayudar, y me llama para los testimonios. Me dice, no, mira, han sido sanas por esto, pero porque, como el ejemplo que le puse del médico, fueron a la fuente de la sabiduría. Yo solamente soy una orientadora. Los oriento y los guío, para no sobreprotegerlos en esa área, porque quiero que vuelen. Dijimos que fortaleces a alguien cuando le ayudas un poco, pero si le ayudas demasiado, lo debilitas, lo inutilizas. Los padres y a las autoridades nos gusta ayudar, ¿verdad? Porque lo traemos en nuestro corazón eso, pero debemos vigilar hasta dónde es prudente la ayuda para permitir el desarrollo de la persona o del niño, porque si no, estamos sobreprotegiendo. Fíjense que muchas veces, como dije anteriormente, no queremos que pasen lo mismo que yo pasé como padre, y entonces queremos ayudar demasiado. Hay un ejemplo de la mariposa. Ustedes saben, uno de los orígenes de la portada del libro, que tiene una mariposa, es que la mariposa sufre una metamorfosis. La mariposa viene de un capullo que es bien feo, ¿verdad? Porque el capullo de la mariposa es muy feo. Entonces, una vez yo leí que alguien estaba viendo el proceso de la mariposa, cómo nacía, y veía que la mariposa era como que estaba sufriendo mucho para salir de ese capullo, porque le costaba salir.
Entonces esa persona quiso ayudarle y le cortó el capullo, ¿verdad? Entonces le cortó el capullo para que la mariposa saliera más fácil y no sufriera. ¿Qué pasó? Que la mariposa no pudo volar. ¿Por qué? Porque cuando ella pasa por ese capullo, ella sufre unas fricciones y segrega un aceite para que sus alas puedan estar bien para volar, ¿verdad? Entonces cuando él quiso ayudarla, la inutilizó a la mariposa, y eso es lo que representa la sobreprotección. Muchas veces no queremos que nuestros hijos sufran, o nuestros padres no quieren que nosotros suframos, pero entonces nos sobreprotegen. Y nosotros tenemos que enfocar a las personas a que enfrenten sus situaciones. Estamos detrás, estamos apoyando, pero la tienen que enfrentar. En estos días atendí yo una señora que ella me decía que estaba tomando las pastillas. Creo que la semana pasada dije algo. Yo le dije, pero no tomes la pastilla. Y entonces me dijo, pero es que entonces voy a pasar todo el día llorando. Enfrenta tu situación, enfrenta eso. Y bueno, se arrepintió de lo que tenía que arrepentirse y ya no tomó las pastillas. Entonces, si yo llego y le digo, ay sí, pobrecita, sí, tómate tu pastillita, la estoy sobreprotegiendo, le estoy cortando el capullo para que no sufra. No, tiene que pasar su proceso, porque la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicción, pero Jesús ha vencido al mundo. Debemos tener cuidado con la ayuda, con las tareas, con los niños, porque le podemos transmitir a los niños, tú solo no puedes, tengo que estar yo allí. Hoy en día hay el método que los padres tienen que estar involucrados en las tareas, pero tenemos que ser supervisores, estar pendientes, pero cuidar de que el niño se apoye demasiado en uno, porque hay que dejarlo pensar, hay que dejarlo pensar. Yo tenía una muchacha que ella me decía, no, es que en la tarde no puedo porque voy a hacer las tareas con mis hijos. Yo, tú vas a hacer las tareas con tus hijos, tú debes supervisar, pero no sentarte porque los acostumbras mal. Tienes que dejar que ellos piensen, tienen que dejar que ellos desarrollen, porque ellos están estudiando para desarrollar su cerebro. Porque ¿qué haces tú con que tenga una tarea perfecta y casi que se la hiciste? Eso es sobreprotección. Entonces ahí estamos haciendo como la mariposa, cortando el capullo y no utilizando a nuestros hijos. Igual lo hacemos con los discípulos. Debemos estar conscientes de aplicar y enseñar que está permitido equivocarse. Fíjense bien, una de las cosas que debemos enseñar cuando estamos con los niños o con los discípulos es hacerle ver que se pueden equivocar. O sea, porque de las equivocaciones y los errores es una oportunidad para nosotros fijar el aprendizaje. No es que las cosas van a salir perfectas. Sí, pero es que si yo lo hago me va a salir mal. Y si no lo sé hacer, entonces, bueno, no importa. Nosotros no podemos equivocar. Somos humanos, ¿ok? Y así vamos a eliminar el perfeccionismo en el niño cuando está creciendo. Hay niños que lloran y patalean cuando no les sale algo perfecto. Eso hay que eliminarlo, hay que hacerle ver que nos podemos equivocar, que en el aprendizaje muchas veces es por ensayo y error. Y ahí es cuando vamos aprendiendo. Fíjense, toda persona que es abandonada, que no fue protegida por sus padres, que se queja que sus padres no lo protegieron. ¿Se acuerdan todos los puntos que nosotros dimos de cómo debía ser un padre? Que no fue maestro, no fue protector, no fue amoroso, no compartió. Todos esos puntos que vimos hace como 2 domingos. Toda persona que se queja de esto, que su padre no lo protegió de esa manera, entonces cuando tiene hijos puede ser un sobreprotector. Y nosotros debemos sanar para no sobreproteger. Cuando sanamos, entonces nos sobreprotegemos, porque vamos a tener esa conciencia de que el niño o la persona que estamos discipulando debe aprender como nosotros estamos aprendiendo. Consecuencia de la sobreprotección. La sobreprotección en una persona, el sobreprotegido no ayuda a nadie. O sea, esto es una característica. No ayuda a nadie. En lo espiritual le cuesta servir. Cuando nosotros sobreprotegemos a una persona,
la persona no es emprendedora, no tiene iniciativa, le cuesta servir. En el ámbito espiritual le cuesta hablarle a otras personas de Cristo, le cuesta conseguir discípulos, ¿no? No ayuda a otros. Cuando somos sanos de la sobreprotección, nosotros nos interesamos en ayudar a otros. Se nos desarrolla el espíritu de servicio y de dar y de prestarle ayuda a los que están en nuestro entorno. Entonces es necesario saber por qué no hacemos las cosas. La sobreprotección también hace hijos sobremerecedores. Creen que se lo merecen todo. ¿Por qué? Porque mamá le lleva el vaso de agua, le lleva la tacita caliente al cuarto, le arregla la cama, le acomoda los juguetes. Entonces la persona siente que todo se lo merece. Lo estamos preparando para que cuando él vaya a un trabajo, a la universidad o al liceo, también crea que se lo merece y entonces tenga el rechazo de las personas. ¿Ok? También los sobreprotegidos son egoístas, o sea, no dan nada porque nosotros tenemos que enseñar que ellos tienen que dar. El discípulo tiene que dar. Okay. Voy más despacio. La sobreprotección no te deja ir a la otra milla, no te deja tener compromisos. Personas que no se comprometen con nada, que no hacen nada por nadie. Entonces tenemos que analizar si hay sobreprotección. Las personas que han sido sobreprotegidas, como no la han dejado desarrollar, hacer solo las cosas, entonces cuando son grandes, cuando van al liceo, a la universidad, al colegio, sufren mucho porque se sienten incapaz, se sienten poca cosa. También piensan que Dios no los oye. Hay muchas dudas en sus corazones acerca de sus capacidades. Pueden tener un espíritu de incredulidad porque le hicimos ver, tú no puedes, tú no sirves. Si yo no estoy presente en tu vida, tú no lo puedes hacer. Tú solo no puedes. Por eso cuando me dicen, no, yo no puedo ministrarme sola. ¿Por qué? No, sí puedes. ¿Por qué? Porque tienes la instrucción, tienes el seguimiento y tienes la instrucción, el seguimiento, los talleres y tienes algo muy grande que es el Espíritu Santo. Entonces no podemos decir yo solo no puedo. ¿Ok? Yo solo no puedo. Y si lo decimos, entonces vamos a sanar cualquier herida que tengamos de sobreprotección. Puede ser que digamos yo solo no puedo porque tenemos poca intimidad con el Señor, pero aunque tengamos poca intimidad con el Señor, vamos solas al Señor para que vea que la intimidad se restablece y se afirma. ¿Ok? Ajá. También produce la sobreprotección, también produce un espíritu pasivo que no tiene iniciativa propia, prefiere dejarse gobernar. La sobreprotección no forma líderes. ¿Okay? No forma líderes. Son personas, o sea, uno debe formar a la persona, al discípulo, porque en todos nosotros, yo creo que el pastor lo dijo una vez, que en todos nosotros hay un líder, hay un liderazgo. Puede ser que no sea con micrófono, ¿verdad? Pero hay un liderazgo en la vida de nosotros. ¿Ok? La sobreprotección afecta en la relación de pareja. Por ejemplo, en el caso del hombre, no ejerce su función como cabeza del hogar en el orden de Dios, sino como fue sobreprotegido por su mamá, entonces quiere que la mujer lo haga todo, y generalmente se casan con mujeres muy fuertes de carácter porque se sienten niños todavía y quieren continuar con el mismo patrón que les dio su mamá. Entonces no toman su rol, que son cabezas de hogar. No que son machistas, sino que son cabezas de hogar. ¿Ok? Los que fueron niños sobreprotegidos no afrontan las situaciones negativas con mucha comprensión y capacidad.
cuando nosotros se nos presentan problemas y dificultades, si hemos sido sobreprotegidos, entonces no enfrentamos las situaciones con una mente abierta al Señor. ¿Por qué? Porque hemos dependido totalmente del ser humano, del hombre. No hemos dependido de Dios. Y los niños, nosotros debemos enseñarlos en la oración que deben orar al Señor. Ah, tú quieres una muñeca, tú quieres un juguete, quieres un camión, quieres estos zapatos. Bueno, ve y ora al Señor. No le digas vamos a orar. No, ve y ora al Señor. Y se lo dices al Señor. Y cuando ese niño ora, como es un corazón puro, el Señor le va a contestar inmediatamente. Y ahí va a crecer su comprensión hacia la relación con el Señor y él va a poder crecer en esa área. Entonces la persona que ha sido sobreprotegida no tiene comprensión ni capacidad de salir adelante en las crisis y los problemas, no comprende, porque como todos se lo hicieron, todos se lo solucionaron, entonces su mente no está desarrollada para resolver problemas. Yo a veces veo niños, y yo me pongo a observarlo, que por ejemplo con mis nietos yo los observo mucho, porque no tuve la bendición de conocer esto cuando tenía los míos pequeños para observarlos en este punto, y veo que a veces ellos resuelven cosas, resuelven problemas pequeñitos. Me dicen, no tita, pero podemos hacer esto. El otro día yo le estaba diciendo a mi nieto que yo me quería acostar, le decía, no, pero es que mira, no tenemos luz para leer ese cuento, algo le estaba diciendo. Entonces, espérate un momentico, tita, yo no voy ya tú vas a ver. Y yo no sé dónde se metió y buscó y me trajo una lámpara, la enchufó. Y entonces yo vi que el niño resuelve, o sea, y eso lo tenemos que estar observando. Los que tienen niños pequeños, estén pendientes de que él resuelva. No, mami, mira, ya te lo hago, mijo. No, hágalo, que lo haga, que lo va a hacer mal, no importa. Fíjense que la esposa de Obama le decía, dejen que mis niñas tiendan las camas, y si les dejan arrugadas, déjenlas así. Déjenlas arrugadas, no es que después iban a venir la servidumbre y se les... No, ella ordenaba que se las dejaran arrugadas. Porque así ellos van creciendo, eso es hasta ahí donde ellos saben, y tampoco le vamos a decir, pero chica, la dejaste arrugada, eso no sirve así. No, porque esa es su capacidad a su tamaño, a su mentalidad, y si la dejó hasta ahí, ese es su esfuerzo hasta allí, y hay que aplaudírselo. Y la dejamos arrugada hasta que se vuelva a acostar. ¿Ok? Para animarlos a que ellos sí pueden hacerlo, que ellos sí lo saben hacer. Si el niño se cría de un hogar con mucha permisividad y sobreprotección, cuando sale a la sociedad se sorprenderá de encontrar lo contrario. Encontrará competencia, mucha incomprensión y mucha falta de compasión, y eso le va a traer frustración. Las personas que son sobreprotegidas generalmente se frustran, viene mucha frustración a su vida. Voy a repetir. Si el niño se cría en un hogar con mucha permisividad y sobreprotección, cuando sale a la sociedad se sorprenderá de que va a encontrar lo contrario. Va a encontrar competencia, va a encontrar mucha falta de compasión, mucha maldad, ¿verdad? Mucha maldad. Y esto le va a traer frustración, porque en el hogar lo tuvieron en una burbuja de cristal. Cuando los niños van al colegio, nosotros debemos estar pendientes de las circunstancias y los problemas que se le presentan, porque allí lo enseñamos para la vida, porque la vida no es fácil. ¿Ok? Es necesario que el niño entienda que en el mundo no gira en su entorno, que comprenda que en la sociedad existen límites y normas, y que en la vida hay desenlaces inesperados, o sea que hay quebrantamiento. Yo recuerdo mucho a mi yerno, porque cuando quieren complacer a Miranda y Miranda sigue llorando, le dice, ¿tú quieres llorar? Bueno, a veces hay que llorar. Y a mí me parece una buena lección. ¿Tú quieres llorar? Bueno, a veces hay que llorar, y lo deja que llore. ¿Ok? Ajá. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas para que Él nos ubique mediante la obediencia y su voluntad, en el centro de su voluntad, acerca de la sobreprotección.
Porque la falta de protección es una atadura que te impide prosperar, ¿verdad? Pero la sobreprotección también te impide prosperar. Por eso necesitamos el equilibrio. Yo conocí una amiga que ella tenía sus hijas y ella las sobreprotegía demasiado. ¿Pero por qué? Porque ella fue abandonada, fue con padres emocionales ausentes. Sus papás estaban allí, su mamá estaba allí, pero no la protegieron porque era la mayor de muchos hijos. Entonces cuando ella se casa, tiene sus hijas y las sobreprotege, les hace todo, les arregla el cuarto, no las deja tocar nada en la cocina. Bueno, las sobreprotegió en todo. Ya al pasar de los años, un día hablo yo con ella y entonces me dice que tiene una situación económica muy fuerte y sus hijas son profesionales. Entonces yo le dije, pero ¿y tus hijas no colaboran contigo? Porque hay un mandamiento que dice honra padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra, y parte del honrar es proveer económicamente a los padres. Y ella me dijo que no. Entonces yo le dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, como yo conocía su vida cuando estaban sus niños pequeños, ella me decía, ella se asombraba porque los míos se hacían el desayuno. Y me decía, chica, pero tú lo dejas montar en la cocina. Entonces yo le dije, mira, arrepiéntete de la sobreprotección que tú le diste a tus hijas, porque las sobreprotegiste tanto, que le diste tanto, le diste todo, que ellas entendieron que ya no tienen que dar nada. Y por eso no te dan a ti. Entonces ella trabajó eso y después que ella trabajó eso, una de las hijas la llamó, reunió todas las hijas y se pusieron de acuerdo cómo iban a suplir a su mamá el dinero, ¿ok? Entonces hay que estar pendiente de eso. Una persona controladora puede ser sobreprotectora, y una persona sobreprotectora puede traer control. Y la sobreprotección es un control que no dejan pensar ni actuar por uno mismo, te da una atadura, ¿ok? Y la sobreprotección también promueve la idolatría con el que sobreprotege, porque viene a ser como un diosito sustituto. Entonces esta idolatría lleva a la persona a la rebelión contra Dios sin darse cuenta, porque siempre está esperando de esa persona. Por esta causa nosotros vemos que hay muchos padres que dicen que, pero bueno, y ustedes se van a haber dado cuenta de personas que se casan, se van de la casa y después no tienen más nada que ver con los padres, o se rebeldizan con los padres, que son rebeldes, y los padres dicen, pero es que no entiendo por qué está tan rebelde y no me quiere si se lo di todo. Lo hice todo por él, se lo entregué todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas, con estos hijos? Que ellos se rebelan porque inconscientemente tienen en su corazón un rencor porque sus padres los hicieron un inútil, los inutilizaron en su corazón, en su alma, ¿ok? Entonces, ¿y qué hicimos nosotros? Hacerle ver que nosotros éramos todos para ellos, en vez de decirle, Dios es todo para ti. Y tú siempre vas a poder si tienes a Dios por delante. Para nosotros quitarnos de lado y no sobreproteger, ¿ok? Fíjense que otra cosa que sucede con la idolatría cuando se sobreprotege. Generalmente cuando somos atendidos por una persona, y lo digo porque me pasó a mí, ¿no? Tendemos, pues, es lógico, a ver a aquella persona que nos ayuda, que hace, entonces inconscientemente la ponemos delante de Dios. Yo atendí a una persona de las que atiendo por teléfono, y cuando ella tenía crisis, pues me llamaba, me decía, mira, ay Mirta, me siento eso. A veces hasta oraba por teléfono con ella, le indicaba, anota lo que tienes que hacer y todo eso. Pero un día ella se le presentó algo muy fuerte y entonces no me consiguió, yo no estaba por todo eso, y entonces ella decía, Señor, yo no puedo sin Mirta, si Mirta no me ayuda yo no puedo. Y el Señor le dijo, pues si vas a poder, Mirta no va a aparecer
yo estoy contigo y te voy a ayudar. Y estás conmigo, no tienes nada que temer. Y aquella muchacha salió de esa sanidad fuerte y que yo la felicité, yo, qué bueno. No, Mirta, y el Señor, entonces el Señor le habló de esa sustitución que muchas veces se cae pues en idolatría y que debemos sanar eso. Porque Dios tiene su lugar, debe tener el primer lugar en nuestro corazón. El sobreprotegido carece de humildad y piensa que le deben hacer y dar y servir todo. Todo. Y cuando llegan a los caminos del Señor, trasladan esa sobreprotección y este comportamiento a su vida espiritual. El Señor los tiene que tratar con quebranto, como nos trata a todos, y así empieza a doblegar ese orgullo y esa falta de humildad de que no me lo merezco todo. Simplemente pasé una etapa donde el Señor permitió que me atendieran de esta manera, pero llega el momento del destete. La Biblia habla del destete y todos los seres humanos sufrimos un destete. En lo espiritual también nosotros sufrimos un destete. Si queremos servir y trabajar, tenemos que pasar por ese destete. Si no, nos vamos a quedar allí, acobijaditos. Y yo no he visto ninguna gallina que tenga debajo del ala un gallo. No lo he visto nunca. Que mira, ay no, mijo, quédese aquí, no se vaya para allá. La sobreprotección produce flojera, desinterés, estorba para la prosperidad material, ¿verdad? No saben actuar de manera independiente, o sea, la sobreprotección no produce líderes. No hay criterio propio, no hay iniciativa, te crea una baja autoestima. La sobreprotección crea una baja autoestima, porque el mensaje es, tú no puedes, sin mí tú no lo puedes hacer, yo te lo tengo que hacer todo. ¿Okay? Y entonces vamos por la vida buscando parejas que nos los hagan todo, para nosotros poder sentirnos bien. ¿Okay? No desarrolla las habilidades y le trae mucha inseguridad. La sobreprotección da mucha inseguridad. Está entrenado para recibir, como dije anteriormente, y no para dar. Ante las situaciones adversas, tiene poca comprensión y capacidad de resolver los problemas. Un padre con buen entendimiento espiritual busca brindarle a sus hijos raíces, fundamentos cimentados en la palabra de Dios, para que pueda tener alas para volar en el propósito de Dios. Se los repito. Un padre con buen entendimiento, ¿verdad? Debe buscar brindarle a sus hijos raíces y fundamentos en la palabra de Dios, para que sus hijos puedan tener, o sus discípulos, estoy hablando hijos y discípulos, puedan tener alas para realizar en la vida el propósito de Dios. O sea, los padres espirituales, los padres biológicos, debemos dar raíces y alas, fundamentos y alas. ¿Y? Vaya, porque los hijos no nos pertenecen. Los hijos Dios nos los presta para que nosotros lo eduquemos, para que lo formemos para el reino de Dios y para la vida, para que sean buenos ciudadanos y puedan servir a Dios y sacar provecho de eso y traer frutos a la presencia del Señor. Fíjense que aquí tengo anotado algo que un predicador dijo, que yo lo veía mucho en la televisión, ya no lo están pasando porque pasó a otro ministerio, y él dijo una vez en sus prédicas que él un día le preguntó a su mamá que, mamá, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y entonces la mamá le contestó, hijo, lo que tú te propongas hacer, tú lo vas a lograr. Cualquier cosa que tú te propongas hacer, tú lo vas a lograr. Y cuando tú ves a ese hombre, todo lo que se propone le sale, todo lo hace. ¿Por qué? Su mamá le dijo eso. No lo sobreprotegió, sino que le dio alas, le dio fundamentos y le dio alas. ¿Okay? La protección en el hogar, dada con la dirección del Espíritu Santo, hace que un hijo dependa de Dios.
Si enfocamos la protección en el Señor hace que un hijo o un discípulo dependa de Dios y estará capacitado para pelear las batallas en la vida. O sea, ve a Dios y el Señor te dirá. Muchas veces, bueno, vamos a poner que venga un niño del colegio, bueno, mamá, yo no sé por qué me está pasando esto en el colegio, me están pegando, me están haciendo esto, o cualquier cosa que venga el niño. Bueno, ¿y por qué no vas y ora a Dios? Antes de nosotros darle la respuesta, que ya la sabemos, ¿verdad? Ya la sabemos. Entonces le digo, mire, pero ¿por qué no vas y te arrodillas delante de Dios y oras? Oras para ver qué el Señor te dice. Y miren, se sorprenden los papás. Se sorprende. Y después, entonces los papás completan. Pero ahí lo estamos empujando a no sobreprotegerlos espiritualmente. Ah, no, yo hoy le pregunto a mi mamá y mi mamá me dice, ¿verdad? No, va y pregunta a Dios, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice? ¿Ok? Un líder exitoso lleva al pueblo a depender en todo de Dios y no del líder, ¿verdad? Eso es importante. Sobreproteger al niño le genera frustración y cuando es adulto, como se ha criado en una burbuja de cristal, pues no sabe, está atado. Es el caso, visualicen el caso de la mariposa. Le rompieron el capullo para ayudarla, pero la ayudaron demasiado y entonces ella no ejercitó sus alas y no pudo volar. Entonces eso es lo que pasa. ¿Cómo se sobreprotege? Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se sobreprotege y daremos algunos aquí. Dice, no dejar al niño, por ejemplo, los niños chiquitos, ellos quieren comer solo y quieren agarrar la cucharilla, pero lamentablemente se ensucian la ropa y nos ensucian el piso. Pues hay que dejar que se ensucien la ropa y ensucien el piso. Sí, señor. Entonces, y que agarre la cucharita mal y en vez de metérsela por aquí, se la meta por aquí y se chorrea la sopa. Hay que dejarlo porque eso es una iniciativa que está teniendo el niño y si se la quitamos, no, porque yo se lo doy más rápido. Si se la quitamos, entonces lo vamos a frustrar. Le estamos inyectando una vacuna de frustración. Déjalo, después se limpia. Lo importante es las personas, no la casa, no la ropa. ¿Ves? Cuando frenamos mucho las cosas, entonces eso trae rebelión. Ah, no, ¿quieres comer solo? Ok, hay que darle, hay que dejar que coma solo. Porque, estamos aquí en el punto cómo se le sobreprotege, ¿no? Cuando no se deja al niño que pique su comida, ok, si tienes, hay cuchillitos para niños, entonces, bueno, pícala. Una tortilla el niño la puede picar. Ah, no, pero nosotros se la damos picadita. Chiquitico y se la damos. No, deja que la pique. Y si no puede picarle, se la mete en la boca, porque él decide. Lo estamos dejando decidir, ¿ok? Y poco a poco aprender, porque que yo sepa, ninguno de ustedes come con la mano, ¿verdad que no? Entonces ellos van a aprender. También se sobreprotege cuando el padre o la madre le dice lo que debe hacer, ¿verdad? En vez de dejarlo, que piense un poquito, es lo que dije anteriormente. ¿Qué piensas tú que puedes hacer? Mira, pero es que no entiendo. Pero ¿qué piensas? Que yo te voy a ayudar, yo te voy a supervisar. Entonces, cuando lo dejamos hacer, entonces él va a crecer. También en lo espiritual, cuando, por ejemplo, las personas que atiendo me llaman, entonces me dicen, chica, me está pasando esto, y me pasa esto, y me siento así y tal. Y yo le digo, oye, la verdad es que no sé, porque de verdad no sé. Y yo le digo, bueno, pero como está el tema en el primer libro del inquirir, de cómo consultar a Dios, entonces yo le digo, bueno, ve y pregúntale al Espíritu Santo para ver qué te dice. Sí, yo veo. Entonces yo apoyo y la respaldo en oración. Y entonces el Espíritu Santo le revela. Y así se va uno desarrollando, que con esa experiencia donde yo busco directamente de Dios, el Espíritu Santo me va a desarrollar y yo voy a poder ayudar a otros. Por ejemplo, estamos en las señales del que sobreprotege, como con los niños, ¿no? El niño que no lo dejamos que se vistan solos, que están grandes y le ponemos las medias y le ponemos los zapatos. No, hay que irlos dejando, poniéndote tú eso, porque
eso les va desarrollando la iniciativa y el sentir dentro de su corazón, yo puedo. Porque muchas veces oímos en sanidad que la gente dice, pero es que yo no puedo. Ajá, el bañarse solo, le dice cómo se baña, bueno, un día se va a dejar jabón en la cabeza, pero no importa, el jabón no mata a nadie ni le hace ningún daño, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando se cepillan los dientes, son pequeños detalles pero que van marcando la vida futura. Se cepillan los dientes, ok, tú le cepillas la parte fuerte, más importante, y dices, bueno, ahora te cepillas tú. O otro día lo haces al contrario, cepíllate tú primero y yo te remato, ¿verdad? Pero él está tomando la iniciativa, ¿no? Él está claro, nosotros tenemos que, los padres tienen que supervisar. Ajá. Fíjense que muchas veces tenemos exceso de cuidado con el primer niño, tratando de que no caiga en los sufrimientos que nosotros caímos o en los errores que cayeron nuestros padres. Pero entonces, si nosotros no hemos sanado, vamos a caer en otro error diferente al de nuestros padres. Entonces, por eso debemos sanar y es necesario la sanidad para la crianza de los niños. Es necesario la sanidad para la crianza, vamos a llamarlo así, o mejor, para los discípulos del Señor. Es necesario que nosotros sanemos, porque si no, nosotros vamos a instruir a través de nuestras heridas y no es lo que el Señor quiere. Y sanar, cuando nosotros sanamos, entonces dejamos que el Señor tome el control en nuestra vida y el control en cada uno o de los hijos o de los discípulos. Nosotros podemos aplicar 3 principios en lo que es la protección y la sobreprotección, que son amor, disciplina y respeto. Con esos 3 principios nosotros podemos sacar al niño que no caer nosotros en la sobreprotección y el niño que no caiga en la desprotección. Disciplina, amor y respeto. La disciplina protege, ¿ok? Cuando no disciplinamos, estamos sobreprotegiendo. También la sobreprotección es hacer por otros lo que nadie te ha pedido. El hombre que le cortó el capullo a la mariposa, nadie le pidió que hiciera eso. Entonces, eso es sobreproteger. Fíjate, el que sobreprotege dice en su corazón, le parece que es más fácil hacerlo que enseñarlo. No, es que yo mejor te lo hago, porque tú no sabes, me vas a hacer un desastre ahí con esa harina, esa tortilla, mejor yo lo hago. Eso es ser sobreprotector, ¿okay? Porque me parece más fácil hacerlo yo que enseñarle. También el sobreprotector piensa que le parece, pero ¿por qué no le explicas cómo se hace? Entonces el que sobreprotege dice, pero es que no me va a entender, yo mejor se lo hago. ¿Ves? Es que eso es muy difícil para él o muy difícil para ella. No puede hacer eso. No, es que no entiende, no, mejor yo se lo hago. Entonces eso no está bien, ni para los niños ni para el discípulo. El niño se le debe dejar, o el discípulo dejar hacer las cosas por sí mismo, y en el caso del niño según su edad, ¿no? Como le dije anteriormente, hay niños que quieren agarrar su cuchara y se chorrean, pues hay que dejarlo porque le estamos cortando la iniciativa, ¿ves? Entonces eso es importante. El otro mensaje que le damos es, cuando nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos, no podrás hacer nada por sí mismo. Eso lo traemos internalizado muchas veces, porque se acuerdan que en el libro, yo les digo en el segundo libro, que le pregunten al Espíritu Santo qué les dejó cuando pasan experiencias fuertes o circunstancias especiales en su vida, que le pregunten al Espíritu Santo qué les dejó el enemigo sembrado en su corazón. ¿Qué patrones de pensamiento dejó esa situación? Vamos a poner
que haya alguien que lo hayan sobreprotegido mucho. Y entonces le pregunta al Espíritu Santo, ¿qué me dejó a mí esta sobreprotección de mi mamá o de mi papá? ¿Verdad? Entonces puede haber dejado, porque deja el enemigo patrones de pensamiento como, ay, es que yo no sé para dónde voy, yo no sé qué es lo que voy a decidir, yo no sé hacer las cosas que me piden, ¿verdad? Perdón. O también un patrón de pensamiento que diga, es que yo siento que sin mi mamá o sin mi papá yo no puedo hacer nada. Eso es un patrón de pensamiento que hay que eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Trabajando con la página 11 del segundo libro, perdón, arrepentimiento y todas las cosas que dicen allí, y desligando la imagen paternal negativa de la imagen de Dios. Recuerden que nosotros vemos a papá y a mamá en el puesto de Dios. Entonces cuando papá fue un sobreprotector, entonces yo tengo que perdonarlo, papá o mamá. Tengo que perdonarlo y decirle al Señor, Señor, yo a mis padres los perdono, te doy gracias por ello, y desligo la imagen negativa que dejó en mi corazón de sobreprotección, la desligo de la imagen tuya y acepto y renuncio a esa imagen